La vida del rey Salomón es una de las más fascinantes de la Biblia. Hijo del rey David, fue elegido por Dios para gobernar Israel con sabiduría. Su historia está llena de enseñanzas, desde su petición por sabiduría, la construcción del templo, hasta su fama en todas las naciones. Acompáñanos en este recorrido animado por la vida de Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Cuando David envejeció, Israel necesitaba un nuevo rey. Dios había elegido a su hijo Salomón. Aunque joven e inexperto, su corazón buscaba agradar al Señor. En un sueño, Dios le habló: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pidió riquezas, ni victoria sobre enemigos. Pidió sabiduría para gobernar con justicia a su pueblo. Esa decisión reveló un corazón humilde, y Dios le respondió con abundancia: «Por cuanto pediste sabiduría y no gloria, te daré ambas cosas». Así comenzó el reinado de Salomón, marcado por la sabiduría que aún hoy recordamos. La verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en pedir a Dios lo que necesitamos para servir mejor. Salomón subió a Gabaón, lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios al Señor. Allí, en medio de la noche, ocurrió algo extraordinario. En un sueño, Dios se le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Tal vez riquezas, victoria, fama. Pero Salomón pidió algo diferente: sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para gobernar a su pueblo con justicia. Esa respuesta mostró un corazón que no pensaba en sí mismo, sino en servir a otros. Y Dios lo honró grandemente. Además de sabiduría, le dio riquezas y gloria como ningún rey antes de él. Cuando ponemos a Dios primero, Él añade todo lo que necesitamos y más. En su juventud, Salomón tuvo la oportunidad que pocos han tenido. Dios le ofreció darle lo que pidiera. Podía pedir riquezas, larga vida o poder sobre sus enemigos. Pero lo que Salomón pidió fue sabiduría. Sabiduría para escuchar, para discernir, para guiar a un pueblo inmenso. Ese deseo reveló un corazón humilde, consciente de que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en cómo servimos. Y Dios, complacido, le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor como ningún otro rey. La lección es clara: cuando buscamos primero agradar a Dios y servir a otros, lo demás viene por añadidura. Hoy tú también puedes pedir sabiduría para tu vida. Dos mujeres llegaron ante el rey Salomón. Ambas afirmaban ser la madre de un mismo niño. No había testigos, no había pruebas. El pueblo miraba expectante. ¿Qué haría el joven rey? Salomón pidió una espada y ordenó: «Partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». Un silencio profundo llenó la sala. La primera mujer aceptó la sentencia, pero la segunda, con lágrimas, clamó: «No lo maten, denle el niño a ella, pero que viva». En ese momento la verdad salió a la luz. El verdadero amor de madre se reveló en el sacrificio. Salomón entonces declaró: «Entréguenle el niño vivo, ella es su madre». La sabiduría de Dios se manifestó con claridad, y todo Israel reconoció que aquel rey había sido dotado de un discernimiento extraordinario. La sabiduría de Salomón no quedó en silencio. Pronto su fama cruzó las fronteras de Israel y llegó a todas las naciones. Reyes y gobernantes escuchaban asombrados sus decisiones. Embajadores viajaban desde tierras lejanas para oír de su boca la sabiduría que Dios le había dado. Traían presentes, oro, especias y tesoros, pero el mayor tesoro era la verdad y la justicia que brotaban de su corazón. Israel vivió tiempos de paz y prosperidad como nunca antes. Todo el pueblo disfrutaba los frutos de un gobierno guiado por la sabiduría de lo alto. La fama del rey Salomón nos recuerda que cuando buscamos a Dios con sinceridad, la luz que Él da no solo nos bendice a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó una gloria sin precedentes. Las murallas de Jerusalén se levantaban firmes.
El templo brillaba con oro y cedro, y la ciudad era un lugar de paz. Las caravanas llegaban cargadas de riquezas, los mercados rebosaban de vida, y el pueblo disfrutaba abundancia en sus hogares. Nunca antes se había visto tanta prosperidad, pero lo más grande no fue la riqueza, sino la justicia y la paz que reinaban en la nación. El pueblo confiaba en su rey porque sabía que Dios lo había dotado de sabiduría. El esplendor del reino bajo Salomón nos recuerda que la verdadera bendición no está solo en lo material, sino en vivir bajo la guía de Dios, donde prospera la justicia, la paz y la esperanza. Uno de los mayores logros del rey Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un sueño que su padre David había tenido, pero que Dios reservó para su hijo. Con artesanos de todo Israel y materiales traídos de naciones vecinas, levantó una obra majestuosa. Cedro del Líbano, oro puro, piedras preciosas y bronce adornaban cada rincón. El templo no era solo una maravilla arquitectónica, sino un lugar de encuentro con Dios. Allí el pueblo ofrecía sacrificios, levantaba oraciones y celebraba la presencia del Señor. Cuando fue terminado, la gloria de Dios llenó aquel lugar como una nube. Israel entendió que más importante que el oro o la grandeza era tener a Dios en medio de ellos. La construcción del templo nos recuerda que lo esencial no son los muros, sino la presencia viva de Dios en nuestra vida. Cuando el templo fue terminado, Salomón reunió a todo Israel en Jerusalén. Sacerdotes, ancianos y el pueblo se postraron mientras la gloria de Dios llenaba el lugar. Entonces el rey levantó sus manos y oró con voz fuerte: Señor, habitarás tú en la tierra, los cielos no pueden contenerte, menos esta casa que he construido. Pero escucha siempre las oraciones que tu pueblo eleve hacia este templo. Salomón pidió perdón, justicia y misericordia para Israel. Rogó que, aún en el exilio, Dios escuchara a quienes oraran con un corazón arrepentido. No se trataba de un edificio, sino de una relación viva con el Señor. El templo sería un recordatorio de que Dios escucha y responde a quienes lo buscan con sinceridad. La oración de Salomón nos inspira hoy a dedicar nuestro corazón como morada de Dios. Cuando Salomón terminó su oración de dedicación, algo maravilloso sucedió. El cielo se abrió y descendió fuego sobre el altar. Las ofrendas fueron consumidas en un instante, y la gloria del Señor llenó el templo con poder. Los sacerdotes no pudieron entrar, porque la nube de la presencia divina cubría el lugar. Todo Israel cayó de rodillas, adorando y proclamando: el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Ese fuego no era humano, era la señal de que Dios aceptaba la casa construida para él. Era la confirmación de que su presencia estaría con su pueblo. Hoy, ese mismo Dios desea encender en nosotros un fuego espiritual que transforme nuestro corazón. Un fuego que no destruye, sino que purifica, fortalece y nos guía hacia su voluntad. La reina de Saba viajó desde muy lejos, con una gran caravana llena de tesoros, perfumes y piedras preciosas. Quería comprobar con sus propios ojos la sabiduría del rey Salomón. Cuando llegó a Jerusalén, lo puso a prueba con preguntas difíciles, pero Salomón respondió a cada una con calma y claridad. Ella quedó maravillada no solo por sus respuestas, sino también por la grandeza de su palacio, la organización de su reino y hasta el servicio de su mesa. La reina reconoció que la sabiduría de Salomón venía de Dios. Admiró cómo todo en su vida reflejaba la bendición divina y confesó que lo que había escuchado de él no era ni la mitad de lo que ahora veía. Esta historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de la riqueza ni del poder, sino de honrar a Dios en todo lo que hacemos. El reinado de Salomón fue uno de los más prósperos en la historia de Israel. Su riqueza era incomparable. Recibía oro, plata, marfil y especias de todas partes del mundo. Cada año le llegaban tributos de reyes y comerciantes. Su palacio y su trono eran majestuosos. El trono estaba cubierto de marfil y adornado con oro puro, rodeado de leones esculpidos que mostraban su grandeza. No había reino en la tierra que no escuchara hablar de su gloria. Pero lo que distinguía a Salomón no eran solo sus tesoros, sino la sabiduría que Dios le había dado. Las naciones venían a escucharlo
y reconocían que su prosperidad provenía del Señor. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en las riquezas que poseemos, sino en vivir con sabiduría y dependencia de Dios. Salomón no solo fue un rey sabio y rico, también fue un hombre inspirado por Dios para dejar enseñanzas eternas. La Biblia dice que escribió más de 3,000 proverbios y compuso más de 1,000 cánticos. Sus proverbios eran consejos prácticos para la vida diaria, palabras que enseñaban a vivir con justicia, prudencia y temor del Señor. Sus cánticos expresaban amor, gratitud y adoración. Uno de los más conocidos es el Cantar de los Cantares, una poesía llena de belleza y profundidad espiritual. Salomón entendía que la sabiduría no se guarda, se comparte, y por eso sus palabras han llegado hasta nosotros, recordándonos que la verdadera vida se encuentra en escuchar y obedecer la voz de Dios. Salomón, el rey más sabio, también cometió errores que marcaron su vida. Amó a muchas mujeres extranjeras que no adoraban al Dios de Israel. Con el tiempo, su corazón se inclinó hacia ellas y permitió que levantaran altares a sus dioses falsos. El hombre que había construido el templo para el Señor terminó adorando en lugares paganos. Su corazón se dividió entre la fidelidad a Dios y el deseo de agradar a sus esposas. Esto trajo consecuencias para su reino, porque la idolatría abrió la puerta a la división y la debilidad espiritual de Israel. La historia de Salomón nos enseña que ningún éxito, sabiduría o riqueza nos protege si apartamos nuestro corazón de Dios. Solo en Él encontramos la verdadera fidelidad y fortaleza. Dios había bendecido a Salomón con sabiduría, riquezas y un reino glorioso. Pero cuando su corazón se apartó, el Señor le habló con firmeza. Le dijo que, por haber seguido a otros dioses y no haber guardado su pacto, su reino sería dividido. No lo haría en sus días, por amor a David su padre, pero sí en los de su hijo. Así terminó el reinado de un hombre que lo tuvo todo, pero que permitió que su corazón se alejara de la fuente de la verdadera grandeza. El juicio de Dios contra Salomón nos recuerda que la desobediencia siempre trae consecuencias y que la fidelidad al Señor vale más que cualquier poder o riqueza. El rey Salomón fue recordado como el hombre más sabio de su tiempo. Sus proverbios, sus decisiones y su reinado marcaron la historia de Israel, pero también dejó una advertencia. Su corazón se apartó de Dios al final de su vida. Su sabiduría no lo protegió de la tentación, y su desobediencia trajo consecuencias para el pueblo. El legado de Salomón es doble. Nos inspira con sus palabras llenas de verdad y nos advierte de lo peligroso que es confiar en nosotros mismos y olvidar al Señor. Hoy su historia nos recuerda que la verdadera grandeza está en permanecer fiel a Dios hasta el final, porque solo en Él hay vida y esperanza eterna. El rey Salomón nos dejó un legado de sabiduría, pero también una advertencia. Su grandeza fue incomparable, pero su corazón dividido le mostró al pueblo la necesidad de un rey perfecto, Jesucristo. Que la vida de Salomón nos inspire a buscar la verdadera sabiduría, que proviene únicamente de Dios. Lo que viene es aún más increíble. Dale seguir para no perderte nada